Ella salvó un tractor abandonado, sin imaginar lo que escondía. Elena García nunca imaginó que su decisión terco de llevar esa máquina oxidada a casa cambiaría completamente su vida y la de otras personas. Viuda desde hacía 2 años y jubilada de su trabajo como mecánica, ella vivía sus días en el pequeño rancho heredado de su esposo, intentando encontrar un nuevo propósito para su existencia. Fue en una mañana de martes que ella avistó el tractor abandonado en la orilla del camino de tierra que conectaba su casa con el pueblo. La máquina llevaba semanas allí, cubierta de óxido y maleza, pareciendo haber sido olvidada por el mundo. Mientras todos los vecinos pasaban de largo, Elena detuvo su camioneta y bajó a examinar el equipo. «¿Qué locura vas a hacer ahora, Ele?», preguntó su vecino Pascual, que venía caminando por el camino con su perro. «Voy a llevármelo a casa», respondió ella, pasando la mano por el costado oxidado del tractor. «Todavía tiene arreglo. Mujer, esa máquina es más vieja que nosotros. Mira el estado en que está, vas a gastar una fortuna para ni siquiera lograr encenderla». Elena no hizo caso a los consejos. Había algo en ese tractor que la llamaba. Tal vez era el recuerdo de su esposo, Alberto García, que siempre soñó con tener un rancho próspero. O tal vez era solo su naturaleza terco de nunca rendirse con nada que pudiera repararse. Ella llamó a Mateo García, el hijo de su difunto esposo, que trabajaba con una grúa en el pueblo. «Mamá, ¿estás segura? Ese tractor debe ser más viejo que yo», dijo Mateo por teléfono. «Lo estoy. Ven a ayudarme a llevarlo a casa». «Está bien, pero no se queje después cuando descubra que tiró el dinero». 2 horas después, Mateo llegó con la grúa. Juntos cargaron el tractor al rancho de Elena. La máquina quedó estacionada al lado del cobertizo donde ella guardaba sus herramientas. «Mamá, ¿de verdad quiere meterse con eso sola?», preguntó Mateo preocupado. «Hijo, pasé 40 años arreglando motores. No va a ser ahora que voy a rendirme ante un desafío». En los días siguientes, Elena comenzó a limpiar la máquina. Retiró la maleza que crecía entre las piezas, lavó la carrocería con manguera y jabón y comenzó a desarmar el motor para ver el estado de las piezas internas. Era un trabajo que exigía paciencia, algo que le sobraba desde su jubilación. Durante la limpieza, ella notó que el tractor había sido bien cuidado antes de ser abandonado. Las piezas eran de calidad y aún con el óxido se podía notar que alguien había invertido tiempo y dinero en esa máquina. «¿De quién sería este tractor?», murmuró ella mientras examinaba el motor. La curiosidad de Elena solo aumentó cuando encontró una pequeña placa de identificación casi ilegible debajo del óxido. Con un cepillo de acero y mucho cuidado, logró limpiar lo suficiente para leer el nombre: Francisco Rodríguez García. «Francisco Rodríguez García», repitió ella en voz alta. «No conozco a nadie con ese nombre por aquí». Decidió preguntar a los vecinos si conocían a alguien llamado Francisco Rodríguez García. La primera persona a la que buscó fue doña Guadalupe, una señora de 80 años que vivía en la región desde hacía décadas y conocía prácticamente a todos. «¿Francisco Rodríguez?». Guadalupe se rascó la cabeza, pensando: «Ah, sí, él vivía en la ciudad cercana, pero falleció hace como 3 meses. Pobrecito». Su esposa, doña Sofía, se quedó sola. «¿Sofía? ¿Ella aún vive allá?». «Vive, sí, pero dicen que su hijo no deja que nadie la visite. Un muchacho muy extraño, ese hijo. Nunca fue cercano a la familia, solo aparecía cuando necesitaba algo». Elena sintió una punzada en el corazón. Ella conocía bien el dolor de perder al esposo, e imaginar que esa señora estaba sola, sin poder recibir visitas, la incomodaba profundamente. «¿Sabe dónde vive ella?». «Sí, lo sé. Es en una casita amarilla en la calle de los Pinos, justo en el centro de la ciudad cercana. Pero tenga cuidado, Elena. Ese hijo de ella no es persona fácil. Dicen que él solo quiere saber del dinero que tiene la madre». A pesar de la advertencia, Elena decidió que necesitaba conocer a doña Sofía. Si el tractor había pertenecido a su difunto esposo, era justo que la viuda supiera que alguien estaba cuidando la máquina con cariño. El sábado por la mañana,
Elena vistió su mejor ropa y manejó hasta la ciudad cercana. Encontró la casa amarilla sin dificultad. Era una construcción simple, pero que alguna vez había sido bonita. Ahora, la pintura estaba descarapelada, el jardín abandonado, y dos de las persianas estaban rotas. Tocó la puerta con delicadeza. «¿Quién es?», preguntó una voz débil del otro lado. «Mi nombre es Elena García. Me gustaría hablar con la señora Sofía sobre el tractor de su esposo». Hubo un silencio largo, luego el ruido de cerrojos siendo abiertos. La puerta se abrió lentamente, revelando a una señora pequeña y delgada, con cabello blanco y ojos azules, que debieron haber sido muy bonitos. «¿Tractor?», preguntó Sofía con la voz entrecortada. «¿Encontró el tractor de mi Francisco?». «Lo encontré, sí, señora. Estaba abandonado a la orilla de la carretera. Lo llevé a mi casa y lo estoy restaurando». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Por favor, pase. Hace tanto tiempo que nadie me habla de mi Francisco». La casa estaba oscura y olía a encerrado. Las cortinas permanecían cerradas y los muebles estaban cubiertos por una fina capa de polvo. Sofía la llevó a la sala, donde había varias fotos de la pareja en marcos sobre un aparador. «Mi Francisco adoraba ese tractor», dijo Sofía, sentándose en un sillón desgastado. «Él soñaba con sembrar maíz y frijol, tener una vida en el campo. Compramos un rancho, ¿sabe? Pero nunca pudo usar bien la tierra. Siempre decía que cuando se jubilara iba a realizar ese sueño. ¿Y qué pasó? Se jubiló el año pasado, pero la salud no ayudó. Infarto fulminante». Sofía secó las lágrimas con un pañuelo de papel arrugado. «Mi hijo Hugo vino al funeral y dijo que yo necesitaba olvidar esas cosas y seguir adelante. Se llevó el tractor esa misma semana». «¿Se lo llevó a dónde?». «No sé. Dijo que lo iba a vender, pero después desapareció. Nunca más vi el tractor ni el dinero de la venta». La voz de Sofía se hizo aún más baja. «Hugo dijo que el dinero estaba siendo guardado para mi jubilación, pero nunca vi nada». Elena sintió una rabia creciendo en el pecho. ¿Cómo un hijo podía tratar a su madre de esa manera? ¿Y el rancho? ¿Todavía es suyo? Hugo se encargó de todo después de la partida de Francisco. Dijo que lo vendió para pagar deudas, pero yo no recuerdo tener deuda alguna». Sofía parecía confundida. «Mi memoria no anda muy bien últimamente. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora, continuando». Elena pasó toda la tarde conversando con Sofía. Descubrió que la anciana vivía solo con la pensión del esposo y una pequeña ayuda que apenas le alcanzaba para pagar las cuentas básicas. Hugo aparecía una vez al mes, recogía el dinero que sobraba y se iba, siempre diciendo que lo guardaba para emergencias. «Doña Sofía, ¿a usted le gustaría ir conmigo a ver cómo está quedando el tractor?», preguntó Elena antes de irse. «Oh, me encantaría. Pero Hugo dijo que no puedo salir de casa sola. Tiene miedo de que me pierda o me lastime. ¿Y si yo vengo por usted? Podemos ir y volver el mismo día». Sofía dudó. «A Hugo no le va a gustar nada esto. Dijo que no debo recibir visitas ni salir con extraños». «Yo no soy extraña. Soy alguien que está cuidando con cariño algo que perteneció a su esposo». Elena tomó la mano de la anciana. «Francisco merece que su memoria sea honrada, no olvidada». Usted tiene razón». Sofía logró esbozar una sonrisa. «Hace tanto tiempo que no veo nada relacionado con mi Francisco». Ellas acordaron que Elena volvería el martes siguiente para recogerla. Sofía parecía una persona diferente solo por tener algo que esperar. Durante los 3 días siguientes, Elena trabajó el doble en la restauración del tractor. Quería que estuviera presentable cuando Sofía viniera a visitarlo. Lijó las piezas oxidadas, pintó las partes ya recuperadas y logró hacer funcionar el motor después de cambiar varias piezas gastadas. Fue durante ese trabajo intenso que ella hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Al remover el asiento del conductor para renovarlo, notó que había algo suelto debajo de la base. Después de desatornillar algunos tornillos, encontró una pequeña caja de metal.
del tamaño de una caja de zapatos envuelta en plástico. Con las manos temblando de curiosidad, abrió el envoltorio. Dentro de la caja había decenas de cartas manuscritas, todas con la letra cuidadosa de un hombre. Elena tomó una de ellas al azar y comenzó a leer. Mi querida Sofía, hoy se cumplen 25 años de nuestro matrimonio y aún no puedo decirte personalmente lo mucho que significas para mí. Siempre he sido hombre de pocas palabras, pero mi corazón rebosa de amor por ti. Cuando te veo cuidando de nuestro jardín por la mañana, con esa sonrisa que conquistó mi corazón desde el primer día, me siento el hombre más afortunado del mundo. No sé por qué me cuesta tanto trabajo decir estas cosas mirándote a los ojos. Tal vez sea timidez, tal vez sea miedo de no encontrar las palabras correctas. Por eso escribo estas cartas, con la esperanza de algún día tener el valor de entregártelas. Te amo más que todas las estrellas del cielo, mi vida, Francisco. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Tomó otra carta. Sofía, amor de mi vida, hoy me preguntaste si soy feliz con nuestra vida sencilla. Dije que sí, pero no dije lo suficiente. No dije que despertar a tu lado todos los días es lo que hace perfecto cualquier día. No dije que tu risa es el sonido más hermoso que he escuchado. No dije que, cuando estás enferma, siento como si una parte de mí también estuviera enferma. Nuestra vida puede ser sencilla para los demás, pero para mí es extraordinaria porque es vivida contigo, Francisco. Había más de 50 cartas allí, cada una fechada, cubriendo los últimos 30 años del matrimonio. Francisco había escrito para Sofía en aniversarios de boda, en fechas especiales y en días aparentemente normales, cuando el amor simplemente rebosaba. Elena lloró mientras leía algunas de las cartas. Le recordaron su propia relación con Alberto, que también era hombre de pocas palabras, pero que demostraba amor de formas simples y cotidianas. La última carta de la pila estaba fechada apenas 2 meses antes de la partida de Francisco. Mi eterna Sofía, si estás leyendo esta carta, significa que encontraste mi escondite secreto. Siempre quise entregarte todas estas cartas, pero nunca tuve el valor. Ahora que mi salud no anda bien, decidí dejar todo escrito aquí, esperando que algún día descubras lo mucho que fuiste amada. Cada palabra aquí es verdadera. Cada sentimiento aquí aún vive en mi corazón. Si parto antes que tú, quiero que sepas que nuestra historia de amor fue la mejor parte de mi vida. Cuídate, mi querida, y nunca dejes que nadie te convenza de que no fuiste una esposa amada y especial. Para siempre tuyo, Francisco P.D. No dejes que Hugo venda nuestro tractor. Tiene más secretos que pueden ayudarte si algún día lo necesitas. Elena releyó la última frase varias veces. ¿Qué otros secretos podría tener el tractor? Motivada por la curiosidad y por el último mensaje de Francisco, comenzó a examinar cada centímetro del tractor con más atención. Revisó todos los compartimentos, todos los dobleces del metal, todos los espacios que podrían esconder algo. Fue en el tanque de combustible donde encontró el segundo secreto. El tanque tenía un fondo falso, que solo podría notarse si alguien lo examinaba por debajo con mucha atención. Dentro de ese compartimiento secreto había un sobre plástico con documentos y una pequeña llave dorada. Los documentos eran copias de escrituras de propiedad. Elena no era especialista en el tema, pero logró entender lo suficiente para darse cuenta de que Francisco y Sofía eran dueños de un rancho de 15 hectáreas en la región. La escritura mostraba que la propiedad había sido comprada al contado en 1998 y estaba registrada a nombre de los dos. También había estados de cuenta bancarios que mostraban que Francisco había hecho inversiones en ahorro y CDT a lo largo de los años. Los valores sumados superaban los 300,000 pesos. Dios mío, murmuró Elena. Hugo le mintió a su mamá. No vendió el rancho para pagar ninguna deuda. La llave dorada era pequeña, parecida a llave de caja fuerte. No había ninguna indicación de lo que habría, pero Elena intuía que debía ser importante para que Francisco la hubiera escondido junto con los documentos. Aquella noche apenas pudo dormir.
¿Cómo iba a contarle todo esto a Sofía? ¿Cómo iba a probar que su hijo había mentido sobre la venta del rancho? Y más importante, ¿acaso Hugo sabía de los secretos escondidos en el tractor? En la mañana del martes, Elena fue a buscar a Sofía como habían acordado. La anciana la esperaba en la puerta de su casa, usando un vestido floreado que debió haber sido muy bonito cuando era nuevo. «¿De veras viniste?», dijo Sofía con una sonrisa que iluminó su rostro. «Pensé que desistirías». «Jamás. Vamos a conocer el tractor de su Francisco». Durante el trayecto, Elena decidió no contar sobre su descubrimiento todavía. Quería que Sofía primero reviviera el contacto con la máquina de su esposo, matara un poco la añoranza, para después lidiar con los secretos. Cuando llegaron al rancho de Elena, Sofía se quedó en silencio por un largo momento mirando el tractor. La máquina estaba casi irreconocible comparada con el estado en que fue encontrada. La carrocería había sido lijada y pintada de verde, las piezas oxidadas reemplazadas y el motor funcionaba suavemente. Está precioso», susurró Sofía. «Exactamente como Francisco siempre soñó que quedara». Se acercó despacio y pasó la mano por el costado de la máquina, como una persona acariciando a una mascota querida. Él pasaba horas aquí, ¿sabe? Incluso cuando el tractor no funcionaba bien, venía y se sentaba en el asiento, planeando qué iba a sembrar, cómo iba a organizar el rancho. Sofía sonrió a través de las lágrimas. Era su lugar para soñar. «Doña Sofía, ¿puedo mostrarle algo?». Elena la condujo hasta el asiento del conductor y le mostró cómo había descubierto el compartimiento secreto debajo del asiento. «Francisco escondió algo aquí. Creo que usted necesita ver». Le entregó las cartas a Sofía, quien quedó en shock al reconocer la letra de su esposo. ¿Él me escribía cartas? Más de 50 cartas, todas llenas de amor. Sofía comenzó a llorar antes siquiera de abrir la primera carta. Sus manos temblaban mientras leía las palabras que Francisco nunca había tenido el valor de decirle en persona. «Me amaba tanto», sollozó ella. «Siempre lo supe, pero nunca imaginé que él pensaba todo esto sobre mí. Hay más cosas, doña Sofía, pero usted necesita prepararse porque no son cosas fáciles de escuchar». Elena mostró los documentos de la propiedad y los estados de cuenta bancarios. Le explicó que, según los papeles, Hugo había mentido sobre haber vendido el rancho para pagar deudas. «No entiendo», dijo Sofía confundida. «Hugo me dijo que el rancho fue vendido. Hasta me mostró unos papeles». «Los papeles que él mostró eran falsos, doña Sofía. Esta escritura aquí es la original y prueba que usted todavía es dueña del rancho». «Pero ¿por qué me haría esto él?». Era una pregunta que Elena no sabía responder sin lastimar aún más a la anciana. «A veces la gente hace cosas malas por dinero», dijo ella con delicadeza. «Mi propio hijo». La voz de Sofía se quebró. «¿Cómo pude ser tan tonta?». «Usted no fue tonta. Usted confió en su hijo, que es lo que cualquier madre haría». Pasaron el resto de la tarde examinando los documentos y tratando de entender la situación legal. Elena sugirió que Sofía buscara un abogado, pero la anciana tenía miedo. ¿Y si Hugo descubre que sé la verdad? Puede enojarse y no dejarme ver a nadie más. «Doña Sofía, usted no puede vivir con miedo de su propio hijo y no puede dejar que siga robando lo que es suyo». «¿Robando?». Sofía pareció impactada con la palabra. «Sí, robando. Cuando alguien toma lo que no es suyo, aunque sea de la familia, eso es robo». Sofía quedó pensativa por un largo momento. «¿Tú puedes ayudarme con esto? Yo ni siquiera sabría por dónde empezar». «Claro que puedo. Vamos a descubrir la verdad juntas». «¿Y la llave dorada? ¿Qué crees que abre?». «No sé. Pero si Francisco la consideró importante esconderla junto con los documentos, debe abrir algo importante». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Decidieron que Sofía volvería el viernes para continuar investigando. Elena llevaría a la anciana de regreso a casa, pero antes pasarían por el rancho que supuestamente había sido vendido.
solo para asegurarse de que aún existía. El rancho quedaba a 20 minutos del pueblo, en un camino de tierra rodeado por plantaciones de maíz de otros dueños. Cuando llegaron al lugar, encontraron la tierra abandonada, invadida por la maleza, pero con una pequeña casa aún en pie. «Es aquí mismo», confirmó Sofía. «Francisco y yo vinimos tantas veces a planear nuestra vida aquí». Bajaron del auto y caminaron hasta la casa. La construcción era sencilla, pero sólida. Tenía 2 cuartos, sala, cocina, baño y un corredor en la parte trasera que daba a los campos. «Vamos a ver si la llave abre algo aquí», sugirió Elena. Probaron la llave en la puerta principal, en las puertas de los cuartos, en los gabinetes de la cocina. Nada. Fue entonces cuando Sofía recordó algo. Francisco mencionó una vez que tenía una pequeña caja fuerte enterrada en el patio. Dijo que era para guardar documentos importantes en caso de incendio o robo en la casa. Salieron al patio y comenzaron a buscar señales de dónde podría haber una caja fuerte enterrada. Fue Sofía quien notó que había una pequeña losa de concreto medio escondida por la vegetación, cerca del corredor trasero. «Creo que es aquí», dijo ella. Elena volvió al auto y tomó una herramienta que siempre llevaba en la cajuela. Con algo de esfuerzo, lograron levantar la losa, revelando una pequeña caja fuerte de metal enterrada. La llave dorada encajó perfectamente. Dentro de la caja fuerte había más documentos, algunas joyas que habían pertenecido a la madre de Francisco y una carta diferente a las otras. Esta estaba dirigida a quien encuentre esta caja fuerte. Si estás leyendo esto, significa que algo nos pasó a mí y a Sofía. Mi nombre es Francisco Rodríguez García, y estoy escribiendo esta carta porque temo que mi hijastro Hugo intente apropiarse de nuestros bienes si algún día estamos imposibilitados de defendernos. Hugo siempre fue una persona difícil. Sofía lo tuvo de una relación anterior antes de conocernos, y yo siempre intenté tratarlo como a un hijo. Pero él nunca me aceptó, y siempre dejó claro que solo le interesaba el dinero que podría heredar de su madre. En los últimos años, ha estado presionando a Sofía para que pase los bienes a su nombre, diciendo que es para evitar problemas con impuestos cuando ella falte. Pero yo descubrí que tiene deudas de juego y está desesperado por dinero. Si encontraste esta caja fuerte y las cartas en el tractor, por favor, ayuda a mi Sofía. Ella es una buena mujer y no merece ser engañada por su propio hijo. Los documentos aquí prueban que nuestra propiedad vale mucho dinero. Una empresa de agronegocios ofreció 800,000 pesos por ella el año pasado, pero decidimos no vender porque queríamos dejarla de herencia para que Sofía viviera con dignidad. Por favor, no deje que Hugo destruya los planes que hicimos para cuidarla. Francisco Rodríguez García. Sofía estaba temblando cuando terminó de leer la carta. Francisco sabía que Hugo iba a intentar engañarme. «Y él hizo todo esto para protegerla, señora», dijo Elena. Escondió las pruebas en los 2 lugares más difíciles de que Hugo descubriera, en el tractor del que quería deshacerse rápido y en la caja fuerte que solo ustedes 2 sabían que existía. «¿Qué hago ahora, Elena? ¿Cómo enfrento a mi hijo? Primero, vamos a buscar un abogado. Después, vamos a reunir todas las pruebas y descubrir exactamente lo que Hugo hizo con sus bienes». El viernes, como acordaron, Elena fue a buscar a Sofía para ir juntas al despacho de abogados. Ella había investigado y encontrado un abogado especializado en derecho familiar que tenía buena reputación en la región. El licenciado Ernesto Morales escuchó toda la historia con atención, examinando los documentos que llevaron. «Este es un caso claro de apropiación indebida y posiblemente estafa», dijo el abogado. «Si logramos probar que Hugo falsificó documentos para convencer a su madre de que el rancho había sido vendido, podemos no solo recuperar los bienes, sino también demandarlo penalmente». «Yo no quiero demandar a mi hijo», dijo Sofía rápidamente. «Solo quiero recuperar lo que es mío». «Entiendo, doña Sofía. Vamos a intentar resolver esto de la forma más amigable posible, pero usted necesita estar preparada para el hecho de que su hijo puede no aceptar devolver lo que tomó indebidamente». «¿Y sobre el rancho?», preguntó Elena. «¿Cómo probamos que no fue vendido?».
Con estos documentos originales, puedo consultar el registro de la propiedad. Si el rancho fue realmente vendido, habrá un registro oficial de la transferencia. Si no lo fue, es una prueba más de que Hugo mintió. Acordaron que el licenciado Ernesto haría una investigación completa de la situación y volvería a reunirse con ellas la semana siguiente con un plan de acción. Durante el fin de semana, Elena no dejó de pensar en el caso. Estaba indignada con la situación de Sofía, pero también preocupada por lo que pasaría cuando Hugo descubriera que estaban investigando. Fue el lunes cuando sus preocupaciones se hicieron realidad. Elena estaba trabajando en el tractor cuando escuchó el ruido de un carro llegando a su rancho. Al salir del galpón, vio a un hombre de unos 50 años, vestido con traje, bajando de un sedán negro. Tenía expresión cerrada y gesticulaba de forma agresiva. ¿Usted es Elena García?, preguntó él sin presentarse. Sí, lo soy. ¿Y usted es? ¿Y Hugo Rodríguez, hijo de Sofía Rodríguez? Estoy aquí porque supe que usted está llenando la cabeza de mi madre con mentiras. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. No sé de qué me está hablando. No se haga la desentendida. Mi madre me contó que usted apareció con un tractor que supuestamente era de mi padrastro y que está inventando historias sobre ranchos y documentos. Yo no inventé ninguna historia. Encontré el tractor abandonado y descubrí que pertenecía al difunto esposo de su madre. Eso fue todo. ¿Eso fue todo? Hugo soltó una risa sarcástica. Usted llevó a mi madre a ver ese tractor viejo, le llenó la cabeza de nostalgia y ahora ella tiene ideas extrañas en la cabeza. ¿Qué tipo de ideas extrañas? Está diciendo que quiere buscar un abogado. Mi madre tiene 80 años y ya no está muy bien de la cabeza. No necesita gente explotando su senilidad. Elena sintió rabia, pero se controló para no empeorar la situación. Su madre está perfectamente bien de la cabeza, señor Hugo. Y si ella quiere buscar un abogado, tiene todo el derecho. ¿Todo el derecho? Hugo se acercó con aire amenazador. Usted ni siquiera conoce a nuestra familia. No sabe nada de nuestra situación y no tiene nada que ver en nuestros asuntos. Tiene razón, no los conozco, pero sé lo suficiente para saber que su mamá está siendo engañada. ¿Engañada cómo? Usted lo sabe mejor que yo. Hugo se puso rojo de coraje. Escuche aquí, entrometida. Yo me encargué de todos los asuntos de mi mamá cuando mi padrastro falleció. Vendí su rancho para pagar las deudas que él dejó, organicé su vida y he estado manejando sus finanzas desde entonces. Usted no tiene ningún derecho de andar inventando conspiraciones. Si usted hizo todo correctamente, no tiene por qué ponerse nervioso de que su mamá busque un abogado. No estoy nervioso, estoy protegiendo a mi mamá de gente que quiere aprovecharse de ella. Hugo respiró hondo intentando controlarse. Voy a ser claro con usted. Deje de llenarle la cabeza a mi mamá con fantasías. Deje de hablar sobre propiedades que ya no existen y deje de animarla a gastar dinero en abogados. Yo no voy a dejar de ser amiga de su mamá. ¿Amiga? Usted la conoce desde hace una semana. Y en una semana la he tratado mejor que usted en años. Hugo perdió por completo la compostura. ¿Cómo se atreve? Yo cuido a mi mamá desde que mi padrastro murió. Pago todas sus cuentas, me encargo de todos sus problemas. Usted no sabe nada. Sé que vive sola en una casa que se está cayendo a pedazos. Sé que no puede recibir visitas ni salir cuando quiere. Sé que apenas tiene dinero para comida decente. ¿Eso es cuidarla? Eso no es problema suyo. Sí es problema mío, porque me importa a ella. Hugo dio unos pasos hacia Elena, con los puños apretados. Usted va a dejar de entrometerse en nuestra familia. Va a devolver ese tractor inmediatamente. Y va a dejar de meterle ideas raras en la cabeza a mi mamá. Si no, va a tener problemas conmigo. Me está amenazando. No estoy amenazando, estoy advirtiendo. Usted no sabe con quién se está metiendo. Y usted tampoco. Hugo regresó al carro, cerrando la puerta de golpe. Usted tiene 3 días para devolver ese tractor y dejar de hablar con mi mamá. Si no, voy a tomar medidas legales. Salió a alta velocidad, levantando polvo.
Elena se quedó temblando, no de miedo, sino de coraje. La actitud de Hugo confirmaba todas sus sospechas. Estaba desesperado porque sabía que las mentiras se estaban descubriendo. Ella llamó inmediatamente al licenciado Ernesto. «Licenciado, necesito hablar con usted urgentemente. El hijo de doña Sofía apareció aquí amenazándome». «Calma, doña Elena. Cuénteme exactamente qué pasó». Ella relató toda la conversación con Hugo. «Esto es muy grave», dijo el abogado. «Él claramente está intentando intimidarla para que detenga la investigación. Esto confirma nuestras sospechas de que hay irregularidades». «¿Y ahora qué?» «Dijo que va a tomar medidas legales contra mí». «Déjelo intentar. Con base en lo que usted me contó, él no tiene ninguna base legal. El tractor fue encontrado abandonado. Usted le hizo mejoras. Y además descubrió que pertenecía al difunto esposo de doña Sofía. Si alguien puede demandar a alguien aquí, es doña Sofía demandándolo a él por apropiación indebida. Pero ¿y si él impide que doña Sofía me vea? Ahí estaría cometiendo privación ilegal de la libertad, que es un delito aún más grave». El abogado hizo una pausa. «Doña Elena, creo que necesitamos acelerar nuestra investigación. Voy a usar mis contactos para conseguir información oficial sobre el rancho aún hoy, y le sugiero que grabe cualquier conversación que tenga con ese hombre de aquí en adelante». «¿Grabar?» «Use la grabadora del celular. Si él vuelve a amenazarla, tendremos prueba. Y si él impide que su mamá salga de casa, también necesitaremos evidencias». Esa noche Elena apenas pudo dormir. Se quedó imaginando cómo estaría tratando Hugo a Sofía en ese momento. ¿Habría descubierto lo de las visitas al abogado? ¿Estaría castigando a su madre por haber hablado con ella? A la mañana siguiente decidió llamar a la casa de Sofía. «Bueno», la voz que contestó no era de Sofía. «Hola, me gustaría hablar con doña Sofía». «¿Quién habla?» «Elena García». «Ah, la señora que le anda llenando la cabeza de tonterías. Doña Sofía no puede hablar con usted». «¿Cómo que no puede? ¿Y usted quién es?» «Soy la cuidadora que contrataron para cuidarla. Y recibí órdenes de no dejarla hablar con ciertas personas». «¿Cuidadora? ¿Desde cuándo tiene cuidadora?» «Desde ayer. Su hijo consideró mejor que tuviera a alguien para cuidar de su salud, ya que anda un poco confundida». Elena sintió que la sangre le hervía. «Me gustaría hablar con ella solo un minuto». «No es posible. Está descansando y no debe ser molestada». «¿Y el señor Hugo está ahí?» «No está, pero dejó instrucciones muy claras sobre quién puede y quién no puede hablar con su madre». Elena colgó el teléfono furiosa. Hugo estaba aislando a su madre para impedir que ella siguiera investigando. Llamó nuevamente al licenciado Ernesto y le contó lo de la cuidadora. «Eso es muy sospechoso», dijo el abogado. «Contratar a una cuidadora de la noche a la mañana, justo después de saber que la madre está buscando abogado, y además no dejarla hablar con nadie, esto sí tiene pinta de cárcel privada. ¿Qué podemos hacer? Voy a interponer una medida judicial urgente pidiendo que se garantice el derecho de doña Sofía de recibir visitas y comunicarse con quien quiera. Pero para eso necesito que ella confirme personalmente que quiere nuestra ayuda». «¿Cómo? Si le están impidiendo salir y hablar con cualquier persona». «Vamos a tener que ir hasta allá y exigir hablar con ella. Si la cuidadora se niega, llamaremos a la policía por sospecha de cárcel privada». «¿La policía?» «Doña Elena, aislar a una persona mayor contra su voluntad es un delito, y todo indica que eso es lo que está pasando». Combinaron encontrarse en la casa de Sofía al final de la tarde. El licenciado Ernesto llevaría los documentos oficiales que probaban que él era el abogado designado por ella. A las 5 de la tarde, Elena y el licenciado Ernesto se encontraron frente a la casa amarilla. La puerta estaba cerrada, las cortinas corridas y no se escuchaba ningún ruido adentro. El licenciado Ernesto tocó la puerta. «¿Quién es?», preguntó la misma voz que había contestado el teléfono. «Soy el abogado Ernesto Morales, designado legalmente por la señora Sofía Rodríguez. Necesito hablar con mi clienta». «Ella no puede recibir a nadie, está durmiendo». «Señora, soy su abogado designado y tengo derecho legal de hablar con mi clienta».
Usted está impidiendo el ejercicio de mi profesión. Hubo una larga pausa. Esperen un momento, voy a llamar a su hijo. Escucharon a la mujer hablar por teléfono en voz baja. Unos minutos después, volvió a la puerta. El señor Hugo dijo que no designó a ningún abogado para su madre y que ustedes están intentando aprovecharse de una señora con problemas mentales. ¿Problemas mentales? El licenciado Ernesto alzó la voz. ¿Usted está diciendo que doña Sofía tiene problemas mentales? Es lo que dijo su hijo. Dijo que ella no tiene capacidad para tomar decisiones por sí sola. Entonces, voy a tener que llamar a la policía para garantizar que pueda hablar con mi clienta. El licenciado Ernesto tomó su celular y marcó el número de emergencia. Bueno, policía, necesito reportar un posible caso de cárcel privada. Una persona mayor está siendo impedida de comunicarse con su abogado. 15 minutos después, una patrulla llegó al lugar. 2 policías bajaron y el licenciado Ernesto les explicó la situación. «Señora», dijo uno de los policías tocando la puerta, «soy el sargento Flores. Abra la puerta, por favor». La cuidadora abrió la puerta, luciendo nerviosa. «¿Dónde está la señora Sofía Rodríguez?», preguntó el policía. «Está durmiendo en la habitación. Vamos a necesitar hablar con ella». Pero su hijo dijo, «Su hijo no está aquí, y ningún hijo adulto puede impedir que una persona mayor hable con quien quiera, a menos que haya sido declarada incapaz por un juez. ¿La señora tiene algún documento judicial que declare a doña Sofía incapaz?». «No, pero...». «Entonces vamos a hablar con ella». Los policías entraron a la casa, seguidos por el licenciado Ernesto y Elena. La casa estaba aún más oscura y sofocante que en la primera visita de Elena. «¿Doña Sofía?», llamó el sargento. «¿Puede venir aquí, por favor?». Escucharon ruidos provenientes de la habitación, y unos minutos después, Sofía apareció en la sala. Estaba en bata, con el cabello despeinado, y parecía confundida y asustada. «¿Qué está pasando?», preguntó ella con voz débil. «Doña Sofía», dijo el licenciado Ernesto acercándose, «yo soy el abogado que la señora buscó. Vine a verificar si está todo bien con usted». El rostro de Sofía se iluminó cuando reconoció al abogado y vio a Elena. «Elena, qué bueno verte». Se acercó y tomó la mano de su amiga. «No me dejaron hablar contigo por teléfono». «¿Cómo que no la dejaron?», preguntó el sargento Flores. «Esta señorita aquí», Sofía señaló a la cuidadora. «Dijo que mi hijo me prohibió hablar con ciertas personas, pero yo no entiendo por qué no puedo hablar con mis amigas». «¿La señora quiere hablar con esas personas?», preguntó el policía. «Claro que quiero. Elena es la única amiga que tengo». El sargento se dirigió a la cuidadora con tono severo. «La señora está impidiendo que esta anciana ejerza sus derechos básicos. Eso es un delito. Le sugiero que revise sus actitudes inmediatamente». «Pero su hijo», dijo, «su hijo no tiene autoridad legal para eso, a menos que ella haya sido declarada incapaz por un juez. Y por lo que estoy viendo, ella está perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones». El licenciado Ernesto aprovechó el momento. «Doña Sofía, ¿la señora todavía quiere que yo me encargue de su caso?». «Sí quiero, licenciado. Necesito mucho su ayuda». «¿Y la señora quiere seguir recibiendo la visita de doña Elena?». «Sí quiero. Ella es mi amiga». El abogado se dirigió a la cuidadora. La señora escuchó. «Doña Sofía es una persona adulta y capaz, y tiene el derecho de recibir las visitas que quiera y hablar con quien quiera. Si la señora sigue impidiéndolo, responderá por el delito de privación ilegal de la libertad». La cuidadora parecía completamente perdida. «¿Pero y las órdenes del señor Hugo?». «Las órdenes del señor Hugo son ilegales», dijo el sargento. «La señora puede seguir trabajando como cuidadora, pero no puede impedir que doña Sofía ejerza sus derechos básicos». Después de que los policías se fueron, Elena, el licenciado Ernesto y Sofía se sentaron en la sala para conversar. «Doña Sofía, ¿cómo se está sintiendo?», preguntó Elena. Confundida. «Ayer Hugo apareció aquí muy enojado, diciendo que usted me estaba llenando la cabeza con mentiras. Dijo que me estaba enfermando de la cabeza y que necesitaba a una persona para cuidarme». «¿Y la señora cree que se está enfermando de la cabeza?». «No, me siento bien.
Solo estoy triste porque mi propio hijo me está mintiendo. El licenciado Ernesto se inclinó hacia adelante. Doña Sofía, conseguí información oficial sobre su rancho. ¿La señora quiere escucharla? Sí quiero. El rancho nunca fue vendido. Todavía está registrado a nombre de la señora y de su difunto esposo. Su hijo mintió sobre la venta. Sofía guardó silencio por un largo momento. Lo sabía, dijo finalmente. En el fondo yo sabía que algo estaba mal. Francisco jamás vendería ese rancho sin hablar conmigo primero. Hay más, doña Sofía. Descubrí que una empresa de agronegocios hizo una oferta oficial de 800,000 pesos por el rancho hace 6 meses. Su hijo pudo haber negociado la venta sin su autorización. ¿800,000 pesos? Sofía palideció. Y ese dinero es lo que vamos a descubrir. Pero si la venta ocurrió sin su autorización, fue un delito de estafa. ¿Qué hago ahora, licenciado? Primero, vamos a asegurar que usted tenga control total sobre su propia vida. Voy a interponer una acción judicial impidiendo que cualquier persona restrinja sus derechos. Segundo, vamos a investigar completamente sus finanzas para descubrir dónde está el dinero que fue robado. ¿Y si Hugo se pone muy enojado? Doña Sofía, dijo Elena tomando la mano de la anciana, usted no puede vivir con miedo de su propio hijo y no puede dejar que él siga robando lo que es suyo. Elena tiene razón, concordó el licenciado Ernesto. Usted merece vivir con dignidad sin tener que pedir permiso a nadie. Esa noche, Elena volvió a casa con sentimientos contradictorios. Estaba feliz por haber logrado ayudar a Sofía a recuperar su libertad, pero preocupada por la reacción de Hugo cuando descubriera que no podría controlar más a su madre. Su preocupación se mostró justificada al día siguiente. Por la mañana, recibió la visita de un oficial de justicia que le entregó una citación judicial. Hugo había interpuesto una demanda contra ella, alegando que se había apoderado indebidamente de un tractor que pertenecía a la familia y que estaba manipulando a una anciana con problemas mentales. Elena llamó inmediatamente al licenciado Ernesto. Era exactamente lo que esperábamos, dijo el abogado. Él está desesperado e intentando revertir la situación con amenazas legales, pero no se preocupe, esta demanda suya no tiene fundamento alguno. ¿Cómo que no tiene fundamento? Primero, el tractor fue encontrado abandonado y usted le hizo mejoras significativas. Segundo, la propia doña Sofía confirmó que quiere que usted se quede con el tractor. Tercero, él no puede probar propiedad sobre una máquina que fue abandonada y sobre que supuestamente estoy manipulando a doña Sofía. Ayer mismo ella confirmó frente a 2 policías que está perfectamente capaz y que quiere su amistad y mis servicios legales. Esa alegación suya tampoco se sostiene. Aun con las garantías del abogado, Elena quedó preocupada. Ella nunca había estado involucrada en asuntos judiciales y no sabía qué esperar. Por la tarde, decidió visitar a Sofía para contarle sobre la citación. Para su sorpresa, encontró a la anciana con una apariencia completamente diferente. Estaba arreglada, con ropa limpia y bien planchada, el cabello peinado y una sonrisa en el rostro. «Elena, qué bueno que viniste. Doña Sofía, usted tiene muy buen semblante hoy. Es que hoy desperté sintiéndome libre por primera vez en meses. Despedí a la cuidadora que Hugo contrató. ¿La despidió? ¿Y ella aceptó? Le dije que ya no necesitaba sus servicios y que si Hugo quería cuestionarlo, podía hablar conmigo directamente. ¿Y Hugo? ¿Apareció por aquí? Sí, apareció, bien temprano, furioso porque supo que la cuidadora se fue y que la policía estuvo aquí ayer. Pero esta vez no dejé que me intimidara. ¿Qué le dijo usted? Le dije que soy una mujer adulta y capaz y que no voy a aceptar más que me traten como niña. También le dije que descubrí sus mentiras sobre la propiedad. ¿Y cómo reaccionó él? Primero intentó negarlo todo. Después se enojó y dijo que yo estaba siendo influenciada por personas malintencionadas. Pero no cedí. Usted está siendo muy valiente, doña Sofía. Sabes, Elena, leer esas cartas de mi Francisco me dio una fuerza que no sabía que tenía. Él escribió en una de las cartas que yo era una mujer fuerte y que admiraba mi capacidad para enfrentar dificultades.
Creo que lo había olvidado. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Elena contó sobre la citación judicial que había recibido. ¿Él te está demandando por mi culpa? Sofía se indignó. Eso es el colmo. Voy a llamar al licenciado Ernesto ahora mismo. Calma, doña Sofía. El licenciado ya está al tanto de todo. Dijo que no tengo por qué preocuparme. Aún así, quiero hacer algo para ayudarte. Al fin y al cabo, estás siendo perseguida por haberme ayudado. Aquella tarde, se dirigieron juntas al despacho del licenciado Ernesto. El abogado había conseguido más información sobre las finanzas de Sofía. Doña Sofía, he descubierto información muy grave, le dijo. Hace 3 meses se registró un poder notarial otorgando facultades plenas a su hijo para administrar todos sus bienes. ¿Un poder? Pero si yo nunca firmé ningún poder. ¿Está completamente segura? Sofía pensó por un momento. Espera, Hugo me trajo unos papeles para firmar después del funeral de Francisco. Dijo que era para facilitar los trámites burocráticos de la herencia. Firmé porque confié en él. Descríbame mejor esa situación. Llegó con una carpeta llena de documentos. Dijo que eran cosas del banco, del inventario, asuntos de impuestos. Yo estaba muy afectada por la pérdida de Francisco y no podía concentrarme. Hugo dijo que él se encargaría de todo por mí. ¿Y usted leyó los documentos antes de firmar? No. Sofía bajó la cabeza, avergonzada. Confié en él. Pensé que me estaba ayudando. Doña Sofía, usted no tiene ninguna culpa. Cualquier persona en su situación haría lo mismo. Pero ese poder le dio autoridad para hacer todo lo que hizo. ¿Quiere decir que fue legal que vendiera mi rancho? Técnicamente sí, pero si logramos probar que usted fue engañada sobre el contenido de los documentos que firmó, podemos anular el poder y revertir todas las transacciones hechas en base a él. ¿Y cómo probamos eso? Necesitamos evidencia de que él deliberadamente la engañó. Las cartas de su esposo advirtiendo sobre sus intenciones ya son una evidencia importante, y el hecho de que la aisló ayer también muestra un comportamiento sospechoso. El licenciado Ernesto se recostó en la silla. Tengo una propuesta. ¿Qué tal si intentamos una conversación directa con Hugo antes de ir a los tribunales? A veces, cuando la gente se da cuenta de que fue descubierta, prefiere negociar. ¿Hablar con él? Sofía pareció asustada. Sería en una reunión formal en mi despacho, con todo grabado. Él tendría la oportunidad de explicar sus acciones y, si quiere, reparar los daños. ¿Y si se niega a venir? Entonces procedemos con la demanda, pero al menos intentaríamos resolverlo de forma más amigable primero. Elena consideró buena la idea. Doña Sofía, puede ser una oportunidad para que usted escuche su versión y para que él se dé cuenta de que las mentiras fueron descubiertas. Está bien, aceptó Sofía. Vamos a intentarlo. El licenciado Ernesto llamó a Hugo ese mismo día, invitándolo a una reunión en el despacho. La conversación fue tensa. No tengo nada que hablar con ningún abogado, dijo Hugo. Mi madre no tiene capacidad para contratar abogado. Señor Hugo, ayer mismo su madre confirmó frente a 2 policías que está perfectamente capaz y que me contrató voluntariamente. Si usted tiene dudas sobre su capacidad mental, puede solicitar un examen médico oficial. No necesito examen médico para saber que mi madre no está bien de la cabeza. Entonces, está admitiendo que tomó decisiones sobre sus bienes sabiendo que ella no estaba en condiciones de dar su consentimiento. Hugo notó que se había contradicho. No es eso lo que quise decir. Señor Hugo, tengo aquí documentos que muestran irregularidades en las transacciones que involucran los bienes de su madre. Usted puede venir aquí a explicar su versión de los hechos, o puedo presentar esta evidencia directamente al juez. La elección es suya. Hubo una larga pausa. ¿Qué tipo de irregularidades? Prefiero discutirlo personalmente. ¿Puede venir aquí mañana a las 2 de la tarde? Lo pensaré. Señor Hugo, cuanto más tiempo tarde, más sospechosas se vuelven sus acciones. Sugiero que resuelva esto rápidamente.
Al día siguiente, Hugo se presentó en la oficina del licenciado Ernesto puntualmente a las 2 de la tarde. Estaba acompañado de otro hombre que se presentó como su abogado. Licenciado Morales, soy el abogado Herrera, constituido por el señor Hugo Rodríguez. Vine a acompañar esta reunión. Perfecto. Cuanto más transparente, mejor. Estaban presentes licenciado Ernesto, Sofía, Elena, Hugo y su abogado Herrera. Señor Hugo, comenzó el licenciado Ernesto, su madre me constituyó para investigar posibles irregularidades en la administración de sus bienes después del fallecimiento de su padrastro. No hubo ninguna irregularidad. Yo cuidé todo correctamente. Entonces, ¿puede explicar por qué le dijo a su madre que el rancho fue vendido para pagar deudas cuando no había ninguna deuda? Hugo miró a su abogado, quien le susurró algo al oído. El rancho sí fue vendido. Y sí había deudas. ¿Qué deudas? Impuestos atrasados, financiamiento del tractor, algunas cuentas médicas de mi padrastro. El licenciado Ernesto abrió una carpeta. Señor Hugo, aquí están los estados de cuenta bancarios de su padrastro. No muestran ningún financiamiento de tractor. Aquí están las constancias de no adeudo de impuestos. No muestran ninguna pendiente. Y aquí están los comprobantes de que el seguro de salud cubrió todos los gastos médicos. El abogado de Hugo pidió examinar los documentos. ¿Dónde consiguió usted esa información?, preguntó Herrera. Son documentos que estaban escondidos en el tractor que fue abandonado. Aparentemente el difunto esposo de mi cliente sospechaba que algo así podría pasar. Hugo palideció. ¿Escondidos en el tractor? Así es, junto con 50 cartas de amor que él le escribió a doña Sofía y nunca entregó, y con una carta explicando sus sospechas sobre sus intenciones. ¿Qué sospechas? El licenciado Ernesto leyó fragmentos de la carta que Francisco había dejado en la caja fuerte. Tengo miedo de que mi hijastro Hugo intente apropiarse de nuestros bienes si algún día estamos imposibilitados para defendernos. Hugo siempre fue una persona difícil y siempre dejó claro que solo le interesaba el dinero que podría heredar de su madre. Él no tenía derecho a escribir eso sobre mí. Hugo se exaltó. Sí tenía derecho a expresar sus preocupaciones, y por lo visto, sus preocupaciones resultaron fundadas. El abogado Herrera intentó calmar a su cliente. Hugo, mantengamos la calma. Señor Hugo, continuó el licenciado Ernesto, el rancho de su madre fue valuado en 800,000 pesos por una empresa agroindustrial. ¿Dónde está ese dinero? Fue usado para pagar las deudas que mencioné. 800,000 pesos en deudas. ¿Tiene usted los comprobantes de esos pagos? Hugo miró nuevamente a su abogado, quien movió la cabeza discretamente. Los comprobantes están guardados en casa. Puedo traerlos después. Señor Hugo, dijo Sofía, hablando por primera vez, ¿por qué me mintió? ¿Por qué no me contó sobre la venta del rancho? No mentí, mamá. Solo no quise preocuparla con detalles financieros complicados. 800,000 pesos no es un detalle, Hugo. Mamá, usted no entiende de estas cosas. Es mejor dejarlas conmigo. Puede que no entienda de finanzas, pero sí entiendo cuando me están engañando. La tensión en la sala era palpable. El abogado Herrera pidió un momento para conversar en privado con Hugo. Salieron de la sala por 10 minutos. Cuando volvieron, Herrera tomó la palabra. Mi cliente reconoce que pudo haber fallas en la comunicación con su madre sobre las transacciones financieras. Está dispuesto a rendir cuentas detalladas de todos los valores movilizados. Rendir cuentas es lo mínimo, dijo el licenciado Ernesto. Pero la cuestión principal es, ¿dónde están los 800,000 pesos de la venta del rancho? Hugo respiró hondo. Una parte se usó para pagar las deudas que mencioné. Otra parte la invertí a nombre de mi madre. ¿Invirtió dónde? En algunas aplicaciones financieras. ¿Qué aplicaciones? Prefiero no entrar en detalles aquí. Puedo presentar los comprobantes después. El licenciado Ernesto se inclinó hacia adelante. Señor Hugo, voy a ser directo con usted. Tengo fuertes indicios de que usted se apropió indebidamente de los bienes de su madre. Si usted no logra probar dónde está cada centavo de su dinero,
Voy a presentar una acción criminal por apropiación indebida y estafa. ¿Criminal? Hugo se alarmó. Criminal. ¿Y si descubro que usted falsificó documentos o forzó a su madre a firmar cosas que no entendía? Serán más delitos. El abogado Herrera susurró algo urgente en el oído de Hugo. Mi cliente necesita un tiempo para organizar toda la documentación. ¿Podemos reprogramar esta reunión para la próxima semana? Pueden, pero dejo claro que si no hay una explicación satisfactoria y devolución de los valores hasta entonces, seguiremos con las acciones judiciales. Tras la salida de Hugo y su abogado, Sofía se derrumbó en lágrimas. ¿Cómo pudo mi propio hijo hacerme esto? Elena se sentó a su lado y tomó su mano. Doña Sofía, usted no tiene culpa de nada de esto. Pero, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo creí en todas sus mentiras? Porque usted es una madre que ama a su hijo y quiso confiar en él. Cualquier madre haría lo mismo. El licenciado Ernesto se acercó. Doña Sofía, sé que está siendo difícil, pero usted está haciendo lo correcto. No puede dejar que su hijo siga robándole. ¿Y si no devuelve el dinero? ¿Y si lo gastó todo? Entonces él tendrá que responder criminalmente por ello, y tendrá que encontrar una forma de reparar el perjuicio. En los días siguientes, el licenciado Ernesto intensificó la investigación. Descubrió que Hugo había vendido el rancho por 880,000 pesos y no por los 800,000 que había admitido. Descubrió también que él había retirado todas las inversiones que Francisco había hecho a lo largo de los años, sumando más 300,000 pesos. Lo más grave, Hugo había usado el dinero para pagar deudas de juego en línea. Había perdido casi 1,200,000 pesos en apuestas virtuales en los últimos 6 meses. Es un caso clásico de vicio en el juego, explicó el licenciado Ernesto para Elena y Sofía. Las personas con ese vicio son capaces de cualquier cosa para conseguir dinero para apostar. ¿Quiere decir que gastó todo el dinero de mi herencia en el juego?, preguntó Sofía, incrédula. Prácticamente todo, quedó muy poco. ¿Y qué pasa ahora? Ahora él puede ser arrestado. Apropiación indebida de valores de esa magnitud da prisión de 2 a 5 años. Yo no quiero que mi hijo vaya a la cárcel, dijo Sofía inmediatamente. Doña Sofía, con todo respeto, ya no es una decisión solo suya. Él cometió un delito y tendrá que responder por ello. Pero debe haber alguna forma de resolverlo sin prisión, ¿no? Si él confiesa todo, devuelve lo que aún queda y acepta un plan de pagos del resto. Tal vez el juez acepte una pena alternativa, pero va a depender de su colaboración. La semana siguiente, Hugo volvió al despacho del licenciado Ernesto, pero esta vez sin abogado. Estaba visiblemente abatido, con ropa arrugada y barba sin afeitar. Licenciado, necesito conversar. Solo yo y mi madre, sin nadie más. Señor Hugo, esta reunión será grabada, y doña Elena tiene derecho a estar presente, ya que usted presentó una acción judicial en su contra. Está bien, pero necesito decir la verdad. Hugo se sentó y respiró hondo. Mamá, te pido disculpas, lo arruiné todo. ¿Qué hiciste con mi dinero, Hugo? Yo tengo un problema con el juego. Apuestas en línea. Empecé hace 2 años, cuando me separé de mi mujer. Al principio era solo un entretenimiento, pero se volvió adicción. Sofía comenzó a llorar. Hijo, ¿por qué no me lo contaste? Yo podría haberte ayudado. ¿Cómo, mamá? Usted vive con una pensión que apenas le alcanza para sostenerse. No podía pedir más dinero prestado. Pero era mi dinero, Hugo. Podrías haber pedido ayuda. Podrías haberme explicado la situación. Me daba vergüenza. Y pensé que podría recuperar todo apostando más. Siempre creía que en la próxima apuesta recuperaría todo lo que había perdido. ¿Y lo lograste? No, solo perdí más. Perdí prácticamente todo. El licenciado Ernesto se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto queda todavía? Unos 40,000 pesos. Es todo lo que pude retener. ¿De 1,200,000 quedaron 40,000? Sí. Señor Hugo, ¿tiene idea de la gravedad de la situación? Su madre es una anciana que necesita ese dinero para vivir con dignidad. Lo sé. Sé que hice algo terrible. ¿Y qué pretende hacer para repararlo? No sé.
No tengo forma de devolver el dinero que gasté. Perdí mi empleo el mes pasado por las faltas. Debo la renta. Estoy en una situación desesperada. Sofía se secó las lágrimas. Hugo, necesitas tratamiento. La adicción al juego es una enfermedad, no falta de carácter. Mamá, no merezco su comprensión. Sí la mereces. Eres mi hijo. Pero necesitas aceptar ayuda y nunca más hacer algo así. ¿Y qué pasa con la situación legal?, preguntó Hugo al licenciado Ernesto. Si usted devuelve los 40,000 pesos restantes, confiesa todo en una declaración oficial y acepta un plan de pagos del resto, puedo intentar negociar una pena alternativa, pero tendrá que comprometerse a recibir tratamiento para la adicción y aceptar supervisión judicial. ¿Y la demanda que interpuse contra doña Elena? La retirará inmediatamente y le pedirá disculpas. Hugo miró a Elena. Doña Elena, le pido disculpas. Usted solo intentó ayudar a mi madre y yo la traté mal por miedo a ser descubierto. Acepto sus disculpas, Hugo, y espero que pueda tratarse y reconstruir su vida. ¿Y sobre el tractor? El tractor se queda con doña Elena, dijo Sofía con firmeza. Ella gastó tiempo y dinero restaurándolo, y fue a través de él que descubrimos la verdad. Además, mi Francisco escribió que quería que el tractor fuera encontrado por alguien de buen corazón que pudiera ayudarme. Elena demostró ser esa persona. Hugo asintió con la cabeza. Tiene razón, mamá. El tractor debe quedarse con ella. En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron en la vida de todos los involucrados. Hugo devolvió los 40,000 pesos que aún quedaban y aceptó pagar el resto en mensualidades de 4,000 pesos durante los próximos 20 años. Consiguió un empleo en otra ciudad y comenzó tratamiento para la adicción a los juegos. La relación con su madre mejoró gradualmente, pero nunca volvió a ser la misma. Sofía usó los 40,000 pesos para remodelar completamente su casa. Cambió la pintura, arregló las persianas rotas, renovó el jardín y dejó la casa con aspecto de hogar nuevamente. Con la ayuda del licenciado Ernesto, anuló el poder notarial que le había dado a su hijo y comenzó a administrar sus finanzas por sí misma. Elena terminó la restauración del tractor, que quedó hermoso y funcionando perfectamente. Pero más que eso, ganó una amiga verdadera en Sofía. Las dos se visitaban casi todos los días, compartían comidas, veían telenovelas juntas y se apoyaban mutuamente. Fue Sofía quien tuvo la idea que cambiaría la vida de muchas otras personas en la región. Elena, ¿crees que hay otras mujeres de nuestra edad pasando por la misma situación que yo? ¿Qué quieres decir? ¿Mujeres siendo engañadas por sus propios hijos, viviendo aisladas, sin nadie que las ayude? Elena pensó en la pregunta. Probablemente sí. ¿Crees que deberíamos hacer algo? Creo que sí. ¿Qué tal si creamos un grupo de apoyo? Un lugar donde mujeres como nosotras pudieran encontrarse, platicar, ayudarse. La idea fue creciendo. Ellas platicaron con el licenciado Ernesto, quien consideró excelente la iniciativa, y se ofreció a dar pláticas gratuitas sobre derechos de los adultos mayores. Platicaron con doña Guadalupe y otras vecinas que también se interesaron. Comenzaron reuniéndose en la casa renovada de Sofía. El grupo inicialmente tenía solo 5 mujeres, todas viudas o solas, todas con más de 60 años. Se reunían una vez por semana para conversar, tomar café, intercambiar experiencias. Poco a poco, el grupo fue creciendo. Mujeres de otras ciudades cercanas se enteraron de la iniciativa y vinieron a participar. Algunas traían historias parecidas a la de Sofía, hijos que controlaban sus vidas, parientes que se aprovechaban económicamente, familias que las trataban como incapaces. El grupo recibió el nombre de Mujeres en Flor, porque, como decía Sofía, la edad no es sinónimo de marchitarse. Una puede florecer a cualquier edad. 6 meses después de la primera reunión, el grupo ya tenía 30 participantes regulares. Habían ayudado a 4 mujeres a recuperar bienes que habían sido tomados indebidamente por familiares. Habían apoyado a 2 viudas que estaban siendo presionadas para vender sus casas. Y habían creado una red de apoyo
donde ninguna de ellas se sentía ya sola. Elena se convirtió en una especie de líder informal del grupo. Su experiencia como mecánica la hacía una persona práctica y objetiva, características que las otras mujeres admiraban. Ella ayudaba con trámites burocráticos, acompañaba a algunas a bancos o dependencias públicas y siempre tenía una palabra de aliento cuando alguien estaba desanimada. Pero fue Sofía quien se reveló como el alma del grupo. Su transformación de mujer acorralada y manipulada a mujer fuerte e independiente inspiraba a todas las demás. Ella contaba su historia sin vergüenza, mostrando que era posible reconstruir la vida incluso después de los 80 años. El tractor restaurado se convirtió en una especie de símbolo del grupo. Elena lo llevó a una de las reuniones y todas se emocionaron al escuchar la historia completa. Cómo fue encontrado abandonado, cómo reveló los secretos de Francisco, cómo fue la clave para descubrir las mentiras de Hugo. Este tractor representa que todo puede ser arreglado, dijo Sofía al grupo. Estaba abandonado, oxidado, parecía que ya no tenía remedio, pero con paciencia, trabajo y cariño volvió a funcionar. Así son nuestras vidas también. Elena decidió donar el tractor al Museo de Historia Local junto con las cartas de amor de Francisco y fotos de la familia. La exposición se llamó Amor y Resistencia, la historia de un tractor y de una pareja, y se convirtió en una de las más visitadas del museo. Pero antes de la donación, ella y Sofía hicieron un último viaje con el tractor. Fueron al rancho que había pertenecido a Francisco y Sofía y que ahora estaba siendo cuidado por un arrendatario que sembraba soya. Francisco se alegraría de saber que la tierra está bien cuidada, dijo Sofía, mirando los campos verdes, y estaría orgulloso de la mujer fuerte que eligió para casarse, respondió Elena. ¿Sabes, Elena? A veces pienso que Francisco planeó todo esto. ¿Cómo así? Él sabía que yo iba a necesitar ayuda. Así que escondió las pistas en el lugar correcto, en el momento correcto, para que la persona correcta las encontrara. ¿La persona correcta? Tú, una mujer que no se rinde ante nada que pueda ser arreglado. Una mujer que no tiene miedo de enfrentar una pelea cuando se trata de defender lo que es correcto. Elena sonrió. Tal vez sí lo planeó, o tal vez solo fue suerte. No fue suerte, dijo Sofía con convicción. Fue destino. Mi destino era conocerte, y tu destino era ayudarme a descubrir que todavía soy una mujer capaz de luchar por mis derechos. Aquella tarde, ellas regresaron a casa despacio, disfrutando del suave ronroneo del motor del tractor restaurado. Era la última vez que lo utilizarían antes de la donación al museo. 2 años después del primer encuentro entre Elena y Sofía, el grupo Mujeres en Flor se había convertido en una referencia en la región. Habían ayudado a más de 50 mujeres a resolver problemas familiares, financieros o legales. Habían creado una línea directa de apoyo emocional y habían establecido alianzas con abogados, psicólogos y trabajadores sociales para ofrecer ayuda profesional cuando fuera necesario. La historia de Sofía y el tractor se había esparcido por la región de boca en boca. Mucha gente venía al museo específicamente para ver la exposición sobre la pareja, y muchas mujeres buscaban al grupo después de escuchar sobre la transformación de Sofía. Hugo había logrado estabilizarse en la nueva ciudad. Seguía pagando las mensualidades religiosamente, había dejado de apostar completamente y mantenía una relación cordial con su madre a través de llamadas semanales. Aún había resentimiento de ambos lados, pero también había esperanza de que, con tiempo y tratamiento, la relación podría sanar por completo. El licenciado Ernesto se convirtió en un colaborador regular del grupo, ofreciendo pláticas gratuitas sobre derechos de los adultos mayores, elaborando documentos cuando era necesario y siempre mostrándose disponible para emergencias. Decía que el caso de Sofía había cambiado su forma de ver la abogacía, mostrando que el derecho podía ser una herramienta de justicia social real. Pero quizá el cambio más significativo ocurrió en la propia Elena. Ella había encontrado un nuevo propósito en la vida. Después de 2 años viviendo solo, con los recuerdos de su esposo fallecido, descubrió que aún tenía mucho que ofrecer al mundo.
Su experiencia de vida, sus habilidades prácticas y su naturaleza determinada podían hacer la diferencia en la vida de otras personas. Ella siguió viviendo en su rancho, pero ahora la casa siempre estaba llena de visitas. Mujeres del grupo venían a tomar café, pedir consejos o simplemente platicar. Su cocina se había convertido en un lugar de acogida y planeación de acciones del grupo. Cierto domingo por la tarde, Elena estaba sentada en el portal de su casa, tomando café y leyendo un libro. Sofía llegó caminando lentamente por el camino, como lo hacía casi todos los días. «¿Cómo está mi amiga salvadora de tractores?», bromeó Sofía, sentándose en la silla a su lado. «Estaba aquí pensando en una cosa», dijo Elena. «Si alguien me contara esta historia hace 2 años, jamás la creería». «¿En qué parte?» «En todas las partes, en el tractor escondiendo secretos, en tu hijo robando tu herencia, en nosotras dos volviéndonos amigas tan cercanas, en la creación del grupo, en todo. La vida es así. Uno nunca sabe qué cambio está escondido en la esquina. Es verdad, yo pensaba que mi vida había terminado cuando Alberto falleció. Creía que solo me quedaba quedarme recordando el pasado. ¿Y ahora? Ahora sé que cada día puede traer algo nuevo. Puede traer una nueva amiga, un nuevo reto, una nueva oportunidad de hacer la diferencia en la vida de alguien». Ellas estuvieron en silencio por un momento, apreciando el atardecer en el campo. «Elena». «Sí». «Gracias por no haber pasado de largo cuando viste ese tractor abandonado en el camino. Gracias por haber abierto la puerta cuando una extraña apareció hablando sobre el tractor de tu esposo. ¿Sabes qué es lo que yo creo más bonito de toda esta historia? ¿Qué? Es que todo empezó contigo intentando salvar una máquina abandonada y terminó salvando a una persona abandonada también». Elena sonrió. «Creo que nosotras dos nos salvamos, doña Sofía. Usted me enseñó que es posible empezar de nuevo a cualquier edad, y yo aprendí que ayudar a los demás es la mejor forma de darle sentido a la propia vida». «¿Y Francisco? ¿Qué crees que él pensaría de todo esto?» «Creo que estaría feliz. Él quería que alguien cuidara de usted y lo logró, de una forma que ni él imaginó, pero lo logró». El sol se estaba poniendo cuando ellas escucharon el ruido de un auto acercándose. Era Mateo, el hijastro de Elena, que venía a visitarla con la familia. «Madre, traje a los niños a cenar con usted», dijo él, bajando del auto con su esposa y 2 hijos pequeños. «Doña Sofía, ¿qué desea cenar también?», invitó Elena. «Claro que sí. Me encanta cuando esta casa se llena de familia». Durante la cena, los nietos de Mateo hicieron 1000 preguntas sobre el tractor que estaba en el museo. Habían visitado la exposición con la escuela y quedaron fascinados con la historia. «Abuela L, ¿es verdad que encontró cartas de amor escondidas en el tractor?», preguntó la niña de 8 años. «Sí, es verdad, querida». «¿Y habían estado ahí mucho tiempo?». «Sí, el esposo de doña Sofía las escribió durante 30 años, pero nunca tuvo el valor de entregarlas». «¿Por qué no las entregó?». «Porque a veces a la gente le cuesta hablar del amor. Creen que no van a encontrar las palabras correctas». «Yo no tendría problema», dijo el niño de 6 años. «Yo diría, te quiero mucho y eres la persona más chévere del mundo». Todos rieron por la simpleza del niño. «Así es exactamente como debería ser», dijo Sofía. «Sencillo y verdadero». Después de la cena, cuando la familia de Mateo ya se había ido, Elena y Sofía se quedaron en la cocina terminando de lavar los trastes. «Elena, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». «Claro. ¿Extrañas a Alberto?». «Sí, todos los días. Pero ya no es esa añoranza desesperante del principio. Ahora es un recuerdo agradable de las cosas buenas que vivimos juntos». Así es como yo me siento con respecto a Francisco, sobre todo después de leer sus cartas. Es como si él hubiera dejado un pedacito de su amor conmigo para siempre. Y así fue. El amor verdadero no se va con la partida de las personas, se queda guardado en el corazón para siempre. ¿Crees que algún día te interesarás por otro hombre? Elena pensó en la pregunta. Sinceramente, no sé. No lo estoy buscando, pero tampoco estoy cerrada a la posibilidad. ¿Y tú? Tampoco lo sé. 80 años no es edad para andar de novios.
rió Sofía. ¿Quién dijo? La edad es solo un número. Si aparece alguien agradable que te haga feliz, ¿por qué no? Tienes razón. Pasamos tanto tiempo pensando que ciertas cosas son solo para jóvenes. Amor, amistad, sueños, planes, pero no lo son. Exactamente. La vida no termina a los 60 ni a los 80. Mientras estemos vivas, podemos vivir plenamente. Esa noche, cuando Sofía se iba, se detuvo en la puerta de la casa de Elena. Sabes, a veces me pongo a pensar si toda esta historia no habrá sido un milagro. ¿Por qué milagro? Piénsalo. Mi Francisco esconde pistas en el tractor. El tractor es abandonado justo en el camino donde vive una mecánica retirada que no resiste un desafío. Esta mecánica me encuentra y descubre las pistas. Juntas descubrimos la verdad y logramos revertir todo. Y hasta creamos un grupo que ayuda a otras mujeres. No es demasiado milagroso para ser coincidencia. Elena reflexionó sobre las palabras de su amiga. Tal vez sí sea un milagro, o tal vez sea la vida mostrándonos que, cuando uno hace lo correcto, el universo conspira a nuestro favor. Sea como sea, yo estoy agradecida por todo lo que pasó. Incluso por la parte mala con Hugo, porque fue a través del dolor que descubrí mi fuerza. Y yo estoy agradecida por haber encontrado no solo un tractor que restaurar, sino una amistad verdadera que cultivar. Se abrazaron en la puerta como lo hacían todas las noches. Hasta mañana, amiga salvadora de tractores. Hasta mañana, amiga descubridora de fuerzas escondidas. Elena se quedó en la puerta viendo a Sofía caminar despacio por el camino, iluminada por la luz de los postes. Aquella mujer pequeña y delgada se había convertido en una de las personas más importantes de su vida. Entró a la casa, apagó las luces y se fue a acostar pensando en lo imposible que es predecir los rumbos que la vida puede tomar. Hace 2 años, ella era solo una viuda solitaria viviendo de recuerdos. Hoy, ella era líder de un movimiento de mujeres. Había ayudado a decenas de personas. Tenía una amistad sólida y despertaba cada día con un propósito claro. Todo por causa de un tractor abandonado que no pudo ignorar. A la mañana siguiente, Elena despertó con el sonido del teléfono. Era una mujer de una ciudad cercana que había escuchado del grupo Mujeres en Flor y necesitaba ayuda. Me llamo Rosa, tengo 72 años y mi hijo está tratando de forzarme a vender mi casa para irme a vivir a un asilo, dijo la mujer con voz temblorosa. Rosa, ¿usted quiere vender su casa? No quiero. He vivido en ella por 40 años. Es donde falleció mi esposo, donde crié a mis hijos. Pero mi hijo dice que es muy peligroso que una mujer de mi edad viva sola. ¿Y su salud? ¿Tiene algún problema que justifique esa preocupación? No tengo. Estoy bien de salud, manejo mi propio carro, me encargo de todo sola. Entonces su hijo no tiene ningún derecho de forzarla a hacer nada. ¿Qué tal si viene a una de nuestras reuniones? Es el jueves por la tarde en la casa de doña Sofía. ¿Ustedes creen que pueden ayudarme? Rosa, somos especialistas en ayudar a mujeres que están siendo presionadas por sus propios hijos. Va a conocer a varias otras mujeres que pasaron por situaciones parecidas. Sí voy a ir. Gracias por atenderme. Cuando Elena colgó el teléfono, pensó, ahí vamos otra vez. Pero no era un pensamiento de cansancio, era un pensamiento de propósito. Cada nueva mujer que buscaba ayuda era una nueva oportunidad de hacer la diferencia. Ella llamó a Sofía para contarle sobre Rosa. Una historia más parecida a la mía, dijo Sofía. Hijo tratando de controlar a la madre para protegerla. Es impresionante cómo se repite este patrón. Hijos que creen que tienen el derecho de decidir por la madre anciana. Elena, ¿viste que la reunión del jueves va a tener más de 40 mujeres? Vamos a necesitar un lugar más grande. Ya pensé en eso. ¿Qué tal si hablamos con la gente de la iglesia? Tienen un salón grande y siempre han apoyado nuestro trabajo. Buena idea. Y creo que es hora de formalizar el grupo, crear una asociación oficial, conseguir RFC, poder captar recursos para ayudar a más gente. Tienes razón. El trabajo creció tanto que merece una estructura más sólida. ¿Quién diría que 2 viejitas podrían crear un movimiento de este tamaño? Rió Sofía. Nosotras no somos viejas, somos experimentadas, corrigió Elena.
Y experiencia es lo que más necesitan las mujeres que nos buscan. Aquel jueves, la reunión del grupo se realizó en el salón de la iglesia, que quedó lleno. Además de las participantes regulares, había 15 mujeres nuevas, incluyendo a Rosa, que había manejado 2 horas para participar. Elena abrió la reunión como siempre lo hacía, contando brevemente la historia del tractor y explicando cómo había surgido el grupo. Después, cada mujer nueva se presentaba y contaba brevemente su situación. Rosa contó sobre la presión de su hijo para vender la casa. María Elena, de 68 años, contó que su nuera no la dejaba ver a sus nietos. Guadalupe, de 75 años, dijo que su yerno estaba tratando de convencerla de prestarle dinero para abrir un negocio. Todas estas situaciones tienen algo en común, dijo Sofía cuando las presentaciones terminaron. Personas que creen que tienen el derecho de controlar nuestras vidas porque somos ancianas. Pero nosotras no somos ancianas incapaces, continuó Elena. Somos mujeres con experiencia de vida, que criaron hijos, administraron hogares, trabajaron, lucharon. No perdimos nuestra capacidad de tomar decisiones solo porque pasamos de los 60. Una de las mujeres nuevas levantó la mano. ¿Pero cómo hacemos para enfrentar a los hijos? Ellos son más jóvenes, tienen más estudios, saben más de finanzas. Teresa, respondió Sofía, la edad no es sinónimo de sabiduría, y el estudio no es sinónimo de honestidad. Tu hijo puede ser más joven y tener más estudios, pero tú tienes más experiencia de vida e intuición para darte cuenta cuando alguien está tratando de engañarte. Y ustedes no están solas, añadió Elena. Este grupo existe para eso, para que ninguna de nosotras tenga que enfrentar problemas familiares sola. ¿Cómo así?, preguntó Rosa. Sencillo, si estás siendo presionada por tu hijo, nosotras vamos junto contigo a una plática con él. Si alguien está tratando de engañarte, nosotras ayudamos a descubrir la verdad. Si necesitas abogado, tenemos alianzas con profesionales que cobran precios justos. Y si necesitas apoyo emocional, dijo Guadalupe, una de las fundadoras del grupo, nosotras estamos aquí para escuchar, aconsejar y mostrar que no estás sola. La reunión duró 3 horas. Al final, 15 nuevas mujeres se inscribieron oficialmente en el grupo. 2 de ellas se ofrecieron para ayudar con tareas administrativas. Una ofreció su casa para reuniones más pequeñas durante la semana. Cuando todas se fueron, Elena y Sofía se quedaron en el salón acomodando las sillas. Elena, ¿viste la cara de esas mujeres cuando llegaron? Parecían perdidas, acorraladas. La vi, y vi también el cambio en su cara durante la reunión. Salieron de aquí más confiadas. Eso es lo que me motiva a continuar. Saber que estamos devolviendo la dignidad a mujeres que se sentían invisibles. Sofía, ¿puedo confesarte algo? Claro. A veces me emociono pensando que nosotras dos, que estábamos tan solas, logramos crear algo que ayuda a tanta gente. Es como si nuestro propio dolor se hubiera convertido en medicina para el dolor de otras personas. Es exactamente eso, Elena. Nuestra experiencia de sufrimiento se volvió experiencia para ayudar a quien está sufriendo. Y todo empezó con un tractor abandonado. No, corrigió Sofía. Todo empezó con una mujer que no puede pasar de largo cuando ve algo que puede ser arreglado. El tractor fue solo el instrumento. La persona que hizo la diferencia fuiste tú. Nosotras dos, Sofía, nosotras dos juntas. 6 meses después, la asociación Mujeres en Flor estaba oficialmente registrada y funcionando en una casa rentada en el centro del pueblo. Tenían 3 salas, una para reuniones, una para atenciones individuales y una para administración. La asociación había ayudado a más de 100 mujeres en situaciones diversas. Problemas con herencias, hijos controladores, nueras manipuladoras, yernos aprovechados, estafadores que se aprovechan de ancianas y hasta casos de violencia psicológica. Elena se convirtió oficialmente en la presidenta de la asociación, cargo que aceptó con la condición de que fuera renovable anualmente. Sofía era la vicepresidenta y coordinadora del apoyo emocional. Tenían un equipo de 12 voluntarias regulares y alianzas con 5 abogados, 3 psicólogos y un contador. El trabajo había ganado reconocimiento regional.
el alcalde del pueblo, les dio una medalla de honor al mérito a las dos fundadoras. Un periódico de circulación estatal hizo un reportaje especial sobre el grupo, y fueron invitadas a dar pláticas en otros pueblos sobre derechos de los ancianos. Pero para Elena y Sofía, el reconocimiento más importante venía de las propias mujeres que eran ayudadas. Cartas de agradecimiento llegaban cada semana. Mujeres regresaban para contar cómo sus vidas habían mejorado. Hijas y nietas aparecían para agradecer por haber ayudado a sus madres y abuelas. Cierta mañana, Elena estaba en la oficina de la asociación cuando recibió una llamada que la sorprendió. «Doña Elena, aquí habla Hugo, hijo de doña Sofía». «Hugo, ¿cómo estás?» «Estoy bien, gracias. Llamé porque quería hablar con usted sobre algo». «¿Qué pasó?» «Estoy terminando mi tratamiento para la adicción a los juegos y mi psicóloga sugirió que hiciera algún trabajo voluntario como parte de mi recuperación. Quería saber si ustedes necesitan ayuda en la asociación». Elena se sorprendió con la petición. «Hugo, es muy amable de tu parte ofrecerte, pero ¿estás segura? Nuestro trabajo puede remover asuntos dolorosos para ti». «Es exactamente por eso que quiero ayudar. Quiero hacer algo para reparar el daño que causé. Y quizá mi experiencia pueda ser útil para identificar situaciones parecidas a la que yo creé. Déjame hablar con tu mamá y con la directiva. Te doy una respuesta la próxima semana». «Gracias, doña Elena. Y gracias por haber cuidado de mi mamá cuando yo no supe hacerlo». Cuando Elena le contó a Sofía sobre la llamada, la reacción fue de sorpresa y emoción. «Él quiere trabajar gratis para ayudar a otras personas en la situación que él mismo me causó a mí. Eso parece», dijo, «que es parte de su tratamiento». «¿Y tú, qué opinas?» «Creo que las personas pueden cambiar, Sofía, y creo que quien ya se equivocó puede tener una sensibilidad especial para ayudar a otros a no equivocarse». «¿Pero crees que las mujeres del grupo lo aceptarán bien? ¿Un hombre que hizo exactamente lo que muchos de sus hijos hacen? Tal vez sea exactamente eso lo que algunas necesitan ver, que es posible que un hijo reconozca el error e intente repararlo. Hagamos una reunión con la directiva para discutirlo». La reunión de la directiva fue larga y con opiniones divididas. Algunas pensaban que Hugo podría ser útil, especialmente por conocer el otro lado de la situación. Otras temían que su presencia inhibiera a las mujeres de hablar abiertamente sobre los problemas con los hijos. Al final, decidieron darle una oportunidad con algunas condiciones. Hugo haría solo trabajo administrativo inicialmente, sin contacto directo con las asistidas. Después de 3 meses sería reevaluado y tendría que participar en un entrenamiento sobre psicología del adulto mayor y derechos humanos. Hugo aceptó todas las condiciones. Comenzó trabajando 2 mañanas por semana, organizando archivos, actualizando registros y ayudando con tareas de oficina. Su presencia inicialmente causó extrañeza. Algunas mujeres susurraban cuando lo veían. Otras hacían preguntas indirectas a Sofía sobre cómo se sentía teniendo a su hijo ahí. Fue un día que una mujer estaba contando un caso muy parecido al suyo, que Hugo pidió permiso para hablar. «¿Puedo decir algo?», preguntó él vacilante. «Puede», dijo Elena. «Yo ya hice con mi mamá exactamente lo que el hijo de la señora está haciendo con usted. Controlaba su dinero, decía que era para protegerla, la aislaba de personas que podrían influenciarla». La mujer que estaba contando el caso se sorprendió. «¿Y por qué usted hacía eso?». «Porque necesitaba su dinero para mantener mi vicio en los juegos, pero me mentía a mí mismo diciendo que era para protegerla». «¿Y cómo paró?». «Cuando me descubrieron, cuando mi mamá supo la verdad y tuvo el valor de enfrentarme. Fue doloroso, pero fue necesario». «¿Usted cree que mi hijo puede cambiar como usted cambió?». «No sé, señora. Cada caso es un caso. Pero sé que mientras usted acepte ser controlada, él va a seguir controlando. Solo cuando mi mamá dijo no fue que yo tuve que buscar otra solución». La conversación causó impacto no solo en la mujer que estaba contando el caso, sino en todas las presentes. Ver a un hombre asumiendo públicamente los errores y explicando las motivaciones detrás del comportamiento controlador fue esclarecedor para muchas. A partir de ese día,
Hugo comenzó a ser aceptado por las mujeres del grupo. Se volvió una especie de consultor informal para casos que involucraban a hijos adultos que controlaban a las madres. Su perspectiva del otro lado ayudaba a entender motivaciones y a encontrar estrategias de abordaje. 3 años después del primer encuentro entre Elena y el tractor abandonado, la Asociación Mujeres en Flor se había convertido en referencia estatal en protección a los derechos de los adultos mayores. Tenían sede propia, 20 voluntarios regulares y habían ayudado a más de 500 mujeres. La historia de Elena, Sofía y el tractor había sido transformada en libro por una periodista local. Los derechos de autor fueron donados en su totalidad a la asociación. El libro se convirtió en un éxito regional y trajo aún más visibilidad al trabajo desarrollado. Pero para las dos fundadoras, lo más importante no era el reconocimiento externo, era saber que habían transformado su propio dolor en herramienta de sanación para otras personas. Una tarde de domingo estaban sentadas en el porche de la casa de Elena, como lo hacían desde hacía 3 años. Sofía, ahora con 83 años, seguía activa en la asociación y manejando su propio coche. Elena, a los 68, había descubierto una energía que no sabía que tenía. Elena, ¿ya pensaste en lo que habría pasado si hubieras pasado de largo frente a ese tractor aquel día? Ya lo pensé varias veces. Tú probablemente aún estarías siendo controlada por Hugo. Yo aún estaría viviendo sola, sin propósito, y 500 mujeres no habrían recibido ayuda. Da miedo pensar cómo pequeñas decisiones pueden cambiarlo todo, ¿no? Sí, pero también es alentador. Significa que todos los días tenemos la oportunidad de hacer elecciones que pueden transformar vidas, incluyendo nuestra propia vida. Principalmente nuestra propia vida. Quedaron un rato en silencio, apreciando el sonido de los pájaros y el viento meciendo los árboles. ¿Elena? Sí. Gracias. ¿Por qué? Por todo. Por no haber pasado de largo frente al tractor. Por haberme buscado. Por haberme ayudado a descubrir la verdad. Por haberme enseñado que aún podía ser útil. Por haber creado conmigo algo que ayuda a tanta gente. Yo te agradezco, Sofía. Tú me enseñaste que la amistad verdadera puede nacer a cualquier edad y que no hay edad límite para volver a empezar la vida. ¿Sabes lo que creo que fue lo más bonito de toda esta historia? ¿Qué? Es que las dos estábamos abandonadas como aquel tractor. Tú abandonada por la soledad, yo abandonada por la manipulación, y cuando nos encontramos, logramos arreglarnos mutuamente. Es verdad, fuimos el tractor abandonado la una de la otra. Y mira el resultado. 2 mujeres que se creían desechables crearon algo que dio nueva vida a cientos de otras mujeres. Elena sonrió, pensando en la metáfora perfecta que Sofía había creado. ¿Sabes? Tal vez ese sea el verdadero mensaje de nuestra historia. Que nadie es desechable. Que todos, sin importar la edad o la situación, pueden ser restaurados. Y pueden ayudar a restaurar a otros. Exactamente. Como aquel tractor. Parecía que ya no servía, pero solo necesitaba a alguien que viera su potencial y tuviera paciencia para trabajar en él. Así es con las personas también. Así es con las personas también. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sofía se levantó para irse como lo hacía todos los días. Hasta mañana, amiga restauradora de tractores y de personas. Hasta mañana, amiga que descubrió que nunca es tarde para florecer. Elena se quedó en el porche viendo a la amiga alejarse. En sus manos sostenía una carta que había recibido ese día. Era de una mujer de 90 años de un pueblo lejano que había leído el libro sobre su historia y estaba pidiendo ayuda para lidiar con hijos que querían internarla contra su voluntad. 90 años, murmuró Elena, y aún tiene fuerza para luchar por sus derechos. Entró en la casa, llamó al licenciado Ernesto y comenzó a planear cómo ayudar a una mujer más que se negaba a ser desechada. Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, y en algún lugar del universo, tal vez Francisco estuviera sonriendo, viendo que su simple plan de esconder cartas en un tractor se había transformado en una revolución silenciosa de mujeres que decidieron no aceptar más ser invisibles. 2 meses después,
la Asociación Mujeres en Flor recibió una invitación especial. El gobierno estatal quería crear un programa oficial de protección a los derechos de los adultos mayores y estaba invitando a la asociación a ser socia en la implementación. Esto significa que nuestro trabajo podrá llegar a todo el Estado, explicó el licenciado Ernesto durante una reunión de la directiva. Y también significa recursos oficiales, mejor estructura, capacidad de ayudar a mucha más gente, añadió Elena. Pero no todas las voluntarias estaban entusiasmadas con la propuesta. ¿No creen que podría burocratizar demasiado nuestro trabajo?, preguntó una de ellas. Nuestra fuerza siempre ha sido la cercanía, la atención personalizada. Es un riesgo de verdad, concordó Sofía. Pero también es una oportunidad para multiplicar nuestra capacidad de ayuda. Decidieron aceptar la colaboración, pero con algunas condiciones. La asociación mantendría su autonomía para decidir los métodos de trabajo. La atención personalizada seguiría siendo prioridad. Y la esencia del grupo, mujeres ayudando a mujeres, no podría cambiarse. La implementación del programa oficial tomó 6 meses. Cuando estuvo listo, había núcleos de Mujeres en Flor en 20 pueblos del estado. Cada núcleo mantenía la filosofía original, pero ahora contaba con respaldo legal y recursos oficiales para funcionar. Elena y Sofía fueron nombradas coordinadoras estatales del programa. Era una gran responsabilidad, pero se sentían preparadas. Después de todo, habían aprendido en la práctica que no existe problema demasiado complejo cuando se tiene determinación y trabajo en equipo. En el primer año del programa oficial se atendió a más de 3.000 mujeres. Se recuperaron más de 8 millones de pesos en bienes que habían sido apropiados indebidamente por familiares. Se impidieron decenas de internamientos forzados y se crearon redes de apoyo que garantizaron que miles de mujeres no se sintieran más solas. 3.000 mujeres, Elena, dijo Sofía en una de las reuniones de evaluación. ¿Puedes creer que nuestra amistad generó ayuda para 3.000 personas? En realidad no fueron 3.000, porque cada una de esas mujeres tiene hijos, nietos, amigas. Cuando ayudamos a una mujer a recuperar su dignidad, estamos impactando a toda su familia, a toda su comunidad. Es verdad, una piedra lanzada al agua crea ondas que van mucho más allá del punto donde cayó. Y todo comenzó con un tractor abandonado que una testaruda no supo ignorar. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Qué opinas de la transformación de Elena y Sofía? ¿Conoces a alguna mujer que haya pasado por una situación parecida? Deja tu comentario contando tu opinión y suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.